Cuando hablamos de intercesión, de hecho que ustedes y yo y muchas personas podemos hablar, podemos orar en intercesión por otras personas. Siempre con la verdad, siempre en acuerdo. Vamos a poner un ejemplo, claro. Si oramos por X persona y toda una comunidad dicen, en el nombre del Pedro o del Juan, vamos a orar por X. Y otras personas dicen, en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar por X. Y a otros se les ocurre orar en otro nombre, por allá por las cosas de la nueva era. Por allá es que ni siquiera ponemos cuidado, que no nos ponemos de acuerdo, porque la palabra de Dios no es para desacuerdo, no es para eso. La oración de intercesión tiene un poder tremendo delante de Dios. Y cuando estamos orando por ese X, usted y usted y usted y yo, no podemos estar orando por otra persona. Algunas otras personas no voy a orar por M. Otras personas dicen, yo voy a orar por mí mismo porque mis necesidades. Entonces, nos estamos dividiendo y no estamos de común acuerdo para que realmente la intercesión, nuestra súplica, realmente llegue arriba. Porque no nos unimos porque no somos obedientes, porque cada cual está pensando en su problema, en su dificultad. Si todos, conociendo la palabra de Dios, hacemos énfasis en que es esa palabra con la cual vamos a actuar, no que cada persona meta su pensamiento o diga cosas que no. Quiero decirles que hacemos guerra espiritual para deshacer la obra del diablo, para cancelar la brujería, la hechicería. Pero eso no es cuestión solamente del grupo o solamente de Rosa, no. Porque es que en esa oración de guerra que estamos haciendo intercesión por una persona o por una familia o por un país atado por la brujería, atado por la hechicería, sí. Estamos como redondeando, porque oramos por Colombia. Ok, por Colombia. Tenemos que ser obedientes y poner el oído atento cuando un líder, cuando la persona que está, digamos, comandando la oración, lo está diciendo, y no es como cada cual quiere, sino como vamos a orar para que rompa tal cosa en Colombia. Y algunos dicen, entonces yo oro por Chile, y entonces yo oro por el Ecuador, y entonces yo allá por tal manera. No, así no podemos orar. Y las personas implicadas, digamos, más que implicadas, necesitadas de orar para romper maldiciones, para romper brujería, para romper... Eso no es de un solo día y eso no es un deber que solamente el grupo. Porque el enemigo sí anda como bien unidito. Usted se descuida hoy y ya el enemigo está actuando. Entonces no sirve absolutamente de nada. Es más,
nosotros podemos orar porque se rompa tal brujería en alguna familia. Pero si la persona, la necesitada, ni escucha, ni se preocupa, ni oye, porque tantas veces de pronto tenemos que hacer oración de liberación sobre la misma persona, pero la persona no está interesada realmente. No, es que yo voy y oro allí, yo voy y oro al otro lado, yo voy para allá, yo para acá. Mire, es que yo me sé los salmos, mire, es que no sirve absolutamente de nada. El compromiso es entre ustedes y nosotros. El compromiso es aquí, porque es que como personas, nosotros no hacemos absolutamente nada. El que hace toda la obra es Dios, es Jesucristo, es la sangre del Cordero que nos redimió del poder de Satanás, que nos está limpiando, que nos está purificando. Pero si la persona no está interesada en eso, ponemos el ejemplo. Tal familia necesita urgente, porque está siendo azotada, dañada por la envidia, por el egoísmo y las personas, sus enemigos, mis enemigos, están usando la brujería, ¿sí? Pero yo quiero ser clara en esto. No oro y no oramos si las personas no se convencen. Nosotros no hacemos el milagro. El milagro lo hace Dios a través de su palabra, porque para eso Dios dio su palabra y está escrita ahí. Cuando Jesucristo resucitó, fue dado todo el poder, todo el honor, toda la gloria y el señorío de Cristo por encima de cualquier otro señorío. Pero si las personas que están necesitando esto no lo pueden entender o no lo quieren entender, no va a pasar absolutamente nada, porque el enemigo sí sabe cómo es la cosa. Ahora, póngale que no sea por brujería, sino por una necesidad económica. Dios nos puede escuchar, de pronto sí, pero es que nosotros no podemos hacer la oración, unirnos varias personas, orar por la situación de la otra persona y que Dios hace el milagro y que la persona piensa, la suerte. Es que yo tengo una suerte. Y no sirvió absolutamente nada que Dios cambie la situación en la economía, por ejemplo, o en la salud. Si el alma de la persona se pierde, porque es que toda esta conclusión llegamos a que las personas acepten a Jesucristo, le crean, abran sus corazones. Aunque sea un poquito un tricito de como van a aprender un carro, no lo aprendió primero. De pronto de la seguridad, de pronto aprende. Pero no podemos y no vamos a ser cómplices de que las almas se pierdan porque oramos y el Señor escuchó. Pero la persona no está interesada sino en el milagro y no en el más grande de todos los milagros. Que la sangre del Cordero es el que nos da la vida. Esa sangre del Cordero, esa sangre de Jesucristo, es la que realmente nos lleva a la vida eterna. Y si no escuchamos, y si no estamos pendientes, si no estamos atenidos a que otros lo hagan,
pues no se va a poder. Porque Dios sí puede hacer el milagro cuando intercedemos. Y el alma de la persona, ¿qué? Si es que el mayor milagro consiste en que el alma de la persona va a tener vida eterna. Y eso es lo que ha pasado a través de muchos siglos, a través de mucho tiempo, cuando se ora en intercesión. Ay, que ore porque la uña se me cayó, ay, que ore porque la vaca se salió del potrero, ay, que ore porque se me quedé calva, ay, que ore. Y el Señor hasta escucha. Y usted recibió esa petición que hizo. ¿Y su corazón dónde está? ¿Su pensamiento dónde está? Por allá escondido en algún baúl, posiblemente. O por qué no decir lo que está por allá en una fiesta que está pendiente y casi te empieza a sonar la música y entonces esa vieja no le apura, ese pastor no le apura y ese sacerdote no le apura y yo tengo que irme porque el compromiso es que yo voy a estar en esa fiesta y yo voy a tomarme unos traguitos y yo voy a bailar y yo voy a, eso no sirve para nada. O trabajamos juntos o trabajamos mancomunadamente, porque lo importante de todo esto es que ese camino que nos está ofreciendo Dios, que nos está ofreciendo Jesucristo, yo soy, Juan 6, 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no hay otro. Pero usted y yo tenemos que entender que eso es así. Si no lo entendemos, ¿qué vamos a entender? El amor de Dios profundo que nos está llamando a gritos. Está con sus manos estiradas ahí. Venga, Rosa, venga, 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 Rosa. Y Rosa, no, porque es que yo tengo sueño. Ah, no, yo tengo que ver la novela, pues, ¿cómo me la voy a perder? Ah, no, y es que yo tengo, mire, yo tengo que trabajar porque se me quedaron estas cositas sin hacer, entonces yo primero termino esas cositas. Y he oído a personas que oran a decir eso. Espéreme que acabe. Ah, no, ya no tiene gracia porque como yo apenas acabé. Nosotros no podemos estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y no dar nada. ¿Qué me cuesta? ¿Qué nos cuesta? Darle del mismo tiempo que Dios nos da a nosotros, porque es que el tiempo es de Dios y nosotros se lo robamos. Nosotros nos tomamos el tiempo de Dios para las cosas que tengamos que hacer. Entonces, nos cuesta mucho trabajo de pronto asistir a una reunión, una asamblea donde se va a hablar de Dios, donde vamos a aprender, donde vamos a oír testimonios. Porque a ustedes y a mí no nos importa que dice Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando yo he aceptado, cuando yo esas, en medio de los sufrimientos como acabamos de oír, en medio de la tormenta, que Dios esté ahí, que realmente esté ahí, así la tormenta nos esté sacudiendo, así el dolor. Entonces, acudimos a Dios que está en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento. En ese momentico tal vez pensamos, oh, sí, Dios está en medio de la tormenta, pero primero tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Dejamos a Dios. Pero es que Dios está sediento de almas y está mirándonos con amor, pidiéndonos con amor que lo alabemos, que nos volvamos a Él, que dejemos las cosas del mundo y de la carne y del mismo diablo por las cosas de Él. Entonces, cuando yo estoy interesada
en un favor de Dios, yo voy a estar ahí pendiente absolutamente todo el tiempo. Y hay personas que me conocen, seguramente están conectadas hoy, no lo sé, que hace muchos años, primero está el grupo, primero están las cosas de Dios, primero. Es que a mí ya no me invitan a ningún matrimonio, ningún bautizo, ninguna misa, ninguna parte. Primero porque pues como que no les agrada, y segundo porque aunque me invitaron, pues yo no puedo ir. Pues tengo que rechazar esa bonita invitación. Entonces, durante muchos años pidiendo algo, porque yo les digo a ustedes que hay que pedir sin interés. Miren, nosotros somos todos interesados. Aunque sea por exaltar y glorificar a Dios, a darle toda honra, toda gloria, toda alabanza. Para cuando yo le mande la mano y le pida, me dé. Aunque sea por eso somos interesados. Entonces, no seamos como dice Isaías 29, versículos 13 y 14, que podemos estar de cuerpo presente en el culto, allá en la iglesia, allá en la Eucaristía, en la misa o en el culto, o a través de este medio. Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos están en nuestro lugar. Cuando llegue el momento de la oración de intercesión, vamos a estar pendientes. Y cada persona de pronto puede mandar el mensaje para que oremos por esa necesidad. Y lo hacemos. Y lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Algunas personas dicen que les da mucha pena molestar. Yo les digo, molesten. Porque es que nosotros estamos para eso. Nosotros estamos para orar, para clamar, para dar un consejo. Y también para regañar. Así que no van a sentir ninguna pena. Qué pena estar llamando. No, si no se contesta es porque si estamos ocupados, no viendo la novela ni viendo el chisme, no. De alguna manera de pronto estamos ocupados. No crean que eso nos molesta, el que las personas llamen, es que tengan una necesidad, la salud, bueno, cualquier necesidad. Pero pidan, porque el que golpea la puerta se le abre y el que pide se le da. Ahora yo les digo, Dios está pidiendo algo. ¿Ustedes están dispuestos a dar? Ahorita dirán, no, pero plata no. No, dinero no. A darle el corazón a Dios. A darle ese mismo tiempo que Dios nos da, porque es que el tiempo es de Dios. A regalarle horita y media, ¿qué es? Por ejemplo, en este grupo, ¿qué es? Nada. Comparado con las necesidades que tenemos y el tiempo que podemos invertir llorando, zapateando y no conseguimos nada y no le damos nada a Dios. Dios no está pidiendo ni oro, ni plata, ni sacrificios. Dios está pidiendo nuestros corazones. Está que nos llama a gritos. Ya les decía la vez pasada que la pandemia no es el problema. Que el problema es que nosotros no nos queremos volver a Dios.
Y mientras hagamos resistencia, mientras le digamos a Dios que no, que es mañana, que de pronto es pasado mañana, Dios también dice, bueno, entonces será ese mañana cuando usted me entregue su corazón. Y Él es amoroso, y Él es compasivo, y Él es misericordioso. Bueno. En ese momento vamos a hablar de la transfiguración. Está en Mateo 17, 1 al 8, está en Marcos 9, 28 al 36, y está en Lucas 9, 28 al 36, Marcos 2 al 10, Mateo 17, del 1 al 8. A mí personalmente me gustó más el relato de Mateo 17, del 1 al 8. Yo creo que a ustedes en los tres evangelios dice lo mismo. De pronto varía una tindecita, de pronto no. Pero para que lo que traemos hoy podamos entenderlo mejor, vamos a leer lo que dice en Mateo 17, el 1 al 8. Pongan atención porque después les voy a preguntar. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. ¿Quiénes vieron? Esos tres apóstoles que el Señor llevó a ese cerro, a ese monte. Dice, en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Hasta ahí, en Mateo 17, del 1 al 8. Y habla de la transfiguración de Jesús. Ustedes recuerdan que cuando fue el bautizo de Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús, también bajó, también había una nube, también había luz, también una paloma, y también una voz dijo, este es mi hijo amado. Y yo voy a sacar, es poquito, pero para que hagamos la concordancia de cómo el Señor anunciando a su hijo, al verbo, al elegido. Voy a leerles
Y vemos cómo Dios habla de su Hijo. En el Salmo 2, versículo 7 dice, voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Cuando nos vamos allá en el monte, donde estaba con los apóstoles, cuando una nube desciende sobre ellos, cuando la cara del maestro dice que resplandeció, que su ropa resplandeció y que ellos vieron a Jesús y a Elías, a Moisés y a Elías. Dice que tuvieron miedo, pero es que el resplandor de Dios es tan impresionante, la transfiguración, el rostro del Señor, es el Hijo del Dios viviente, allí en esa cita con el Padre, porque quien les reveló a los apóstoles, quien les mostró que allí estaban Moisés y Elías, fue el Espíritu Santo. Así, pero voy a seguir leyendo. En Isaías 42, versículo 1 dice, aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. El mismo Jesús, exactamente el mismo Jesús. No habla de otro, habla de su Hijo. Habla de aquel mismo Jesús que más tarde, como acabamos de leer en Mateo 17, es, digamos, la transformación, el rostro perfecto, la luz perfecta, la vestidura perfecta. Dice que de la nube que los envolvió salía esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y hoy día también estamos diciendo lo mismo. Y eso es lo mismo que Dios está diciendo. Escuchemos las nuevas noticias, que es Jesucristo. Escuchemos esas nuevas noticias. Nos está ofreciendo todo. Nos conduce su palabra. Es el camino, es la verdad. No hay otra verdad y no hay otro camino, sino Jesucristo. Este es mi Hijo amado, quien me deleito, el escogido. Y lo estaba anunciando. Ahí vemos Isaías 42:1. En Éxodo 34:29 dice, después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las 2 tablas de la ley. Pero al bajar del monte, no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Eso le pasó a Moisés y eso le pasaba todas las veces que subía allá al monte a encontrarse con el Padre, a encontrarse con la voz de Dios. Dice que su rostro resplandecía. Era como un anuncio de Moisés de lo que vendría después, el nacimiento del Mesías
la transfiguración del Mesías, de lo que acabamos de leer, y de lo que estamos haciendo en reflexión. Nube, habla de nube. Vamos a seguir leyendo, esto está muy bonito. Dice, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. En Éxodo 40:38, a lo largo de todo el viaje de los israelitas, ¿de cuál viaje? De cuando salieron de Egipto, de cuando iban por el desierto, de cuando estuvieron allí. Dice, a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el santuario. Por el día estaba la nube. Por el día. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y yo qué pensaría? Que esa nube los estaba protegiendo de los rayos del sol, pienso yo. No sé ustedes qué piensan. Pero en esa nube estaba la presencia de Dios. Ahí estaba siempre. Ya ha estado siempre con nosotros. Sino que nosotros no hemos querido entender. Es necesario que nuestro corazón se abra y permitirle a Dios entrar en nuestra vida. Creer en su palabra. Dejar la maldad. Dejar el pecado. Dejar los vicios, la mentira, la murmuración, la pereza. Dejar las adicciones. La que sea. Y dejar todo el pecado, el que sea. ¿Para qué? Porque quisiéramos ser que cuando nosotros nos despojamos de todo ese mugre, de todo ese pecado, y nos acercamos verdaderamente a Dios, y Él nos está limpiando porque nos perdona, porque nos limpia, porque nos purifica, porque nos está lavando. Ese rostro, de hecho, nuestro rostro tiene que resplandecer. Ustedes y yo tal vez no nos damos cuenta, pero algunas personas de pronto sí se dan cuenta. A esta persona le pasa algo tiene extraño, algo tiene de bonito. Y así uno no sea tan físicamente semejante hermosura, no. Pero lo que hay por dentro, lo que hay desencuentro con el Señor, esa decisión de dejarnos cambiar y transformar por el amor de Dios, por su palabra, es lo que realmente hace que seamos hermosos, que seamos resplandecientes. Y claro, será cuando vayamos al otro lado a tener esa vida eterna, en esa presencia eterna de adoración y aceptación a nuestro Padre Celestial. Entonces dice transfiguración, transformar. Por más que busqué, no encontré, pero si ustedes lo buscan, de pronto se encuentran. Es transformar, porque es que el rostro de Cristo no es que no era el mismo, era el mismo, pero estaba en un encuentro con Dios. Vamos, ahí dice que cuando bajaron, cuando iban bajando, nuestro Señor le dijo a los apóstoles que no le contaran a nadie nada
hasta que él muriera y resucitara al tercer día, que se guardaran ese secreto. Y yo me pregunto ahora, ¿será que nosotros también podemos guardar esos secretos? Que cuando Dios hace un milagro en nosotros, el que sea, un milagro que como que lo palpamos, como que lo vemos, como que lo agarramos así. La pregunta es, ¿será que nosotros sí le contamos a los demás? ¿O será que nosotros somos egoístas y envidiosos y nos lo guardamos nosotros? Pues hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades. Vamos a leer en Deuteronomio 18:15, dice. Aquí en esa cita bíblica habla de lo que ya hablamos atrás sobre el anuncio que se hace del profeta que debía venir. ¿Sí? Ese profeta es el mismo Hijo de Dios, el que viene a traer la justicia. El que vino, porque ya vino y está presente ahí en nuestras vidas, a ver. Dice, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Dijo Moisés, le dijo a los israelitas cuando bajaba del monte que el Señor iba a sacar de entre el pueblo de Israel un profeta como Moisés. Y pasaron los años y exactamente el anuncio se cumplió, la profecía se cumplió. Y vino, como dijo el Señor, preparando todo el tiempo para cuando llegara, cuando naciera el Mesías. ¿Cómo les hablaba a los israelitas? Les hablaba a los israelitas anunciándoles ese profeta, ese rey que venía a libertarlos de la esclavitud. Venía de la esclavitud del pecado, de aquellos que en esos tiempos los atormentaban, los esclavizaban, los vendían como vender el ganado. Pero no solamente en ese tiempo, ahora está aquí, porque Él vino, porque Él hizo su camino, enseñó lo que el Padre le dijo que enseñara, y luego fue muerto, traspasado, sepultado. Dice que descendió a los infiernos a predicar a los que estaban allí cautivos, pero no a los que ya se habían condenado, a unos que estaban allí esperando ver a ese profeta, a ese Salvador, y por eso que bajó y habló con los que estaban allí. Y entonces de allí salieron ya todos, los que estaban en ese tiempo, ¿no? Y yo digo, los que estemos en este tiempo también, porque es que Dios es un Dios vivo, real, no está muerto, resucitó, ahora está clamando a pulmón entero, a boca entera, que nos volvamos a Él, que lo escuchemos. Y tendremos que en medio de las tormentas, de las necesidades, de las aflicciones, porque la palabra de Dios dice, ahí dice que tendríamos aflicciones, sufrimientos. No es como por ahí les dicen, repita, yo creo en Jesucristo, lo acepto como mi Dios y Salvador, y de aquí para allá ya todo fue ganado. Pues no fue todo ganado, les cuento, porque usted lo repitió, yo lo repetí como un loro,
pero no cumplo mandamientos, no creo, no tengo la fe absoluta, no confieso que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y el que no lo crea y el que no lo publique y el que no lo confiese, estamos con una sarta de mentiras. Y entonces usted ya no se va a enfermar. Entonces usted no le va a hacer falta nunca nada. Usted va a tener montonones, montonones, montonones. Y entonces, ¿por qué el Señor dice que siempre habrá pobres entre nosotros? Habrá ricos también. No ha cambiado eso. Bueno, lo importante de todo esto es que creamos y que debemos creer que Jesús es el elegido, el engendrado, porque ahí dice, fue engendrado, no creado, sino engendrado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, juntamente con el Señor, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, porque si las hay, métanse en la de internet y pregunten. Mentiras, mentiras, mentiras. La transfiguración, que consiste a este tiempo moderno y ahora que estamos vividos, es en que podamos dejarnos transformar, pero eso está, ese nombre poderoso de Jesucristo, esa sangre poderosa derramada, y eso, dejar ese pecado, todo ese pecado, nos arrepentimos, nos confesamos, confesando unos a otros sus pecados. Ah, no, que confieses allá arrodillado. No, Señor. Ahí dice que unos a otros. ¿Qué fue que a usted le dijeron? Pues le dijeron mal. Le dijeron mal. Las escrituras hay que cumplirlas al pie de la letra. Vamos a ver que esa transfiguración de Cristo, que también la tuvo Moisés, cada vez que subía al monte Sinaí, al encuentro con el Señor, su cara era brillante, su cara era resplandeciente. Y vamos a ver que cuando los israelitas estaban por el desierto, y allí estaba el santuario del Señor, dice que por el día había una nube. Y por la noche había fuego. Y esa nube siempre ha estado. Lo que pasa es que todavía estamos como un poquito ceguetones, un poquito sorditos y un poquito duros de corazón. Pero la invitación es a volvernos al Señor. Traigo un tema, eso en cuanto al Evangelio, que fue, ya les dije que estaba en los 3 evangelios, pero tomé ese de Mateo 17, del 1 al 8. Ustedes lo buscan en Lucas 9, 28 al 36, y en Marcos también está. Entonces, ahí ustedes se encuentran. Y ahí van a buscar y van a estudiar y van a encontrar todo lo que se dijo ahora. Digamos que fue poco, porque es extenso, extenso y hermoso lo que Dios nos quiere decir. Dejémonos transformar por el Señor. Dejemos para que nuestros rostros, nuestra vida pueda resplandecer y dar testimonio a la familia. Así no nos quiera. Dar testimonio allá a una comunidad. Dar testimonio delante de los hombres,
del poder restaurador que tiene nuestro Señor Jesucristo a través de esa poderosa palabra, de esas buenas noticias. Bueno. Ciertamente, ustedes saben que el grupo se llama Intercesión y Liberación, pero que muchas veces, ahí vamos, cambiamos el tema. Muchas veces no podemos recibir lo que estamos pidiendo porque no sabemos pedir, porque no oramos, porque no leemos su palabra, porque nos atenemos allá que fulano, sutano, mengano, ese hora ya y eso. Ah, pues mi mamá ahora yo. Ay, bueno, sí, pero un día se muere la mamá de qué. Y eso Dios no me ve, eso Dios está ocupado, hombre. Yo escuché, llegó la criticona. Yo escuché hace unos años, muchos años, pero muchos años, por lo menos 40 años, donde una persona de Dios dijo que Dios estaba muy ocupado, demasiado ocupado, y que no tenía tiempo de estar viéndolos allá todos, que no tenía tiempo de estar oyendo majaderías, que Dios no tenía tiempo de ver las necesidades de todos. Fue una mentira así de grande. No voy a decir quién lo dijo, porque ¿sabe qué? Se me olvidó el nombre. Dios sí tiene tiempo porque Dios es el tiempo presente de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y está colocando sus manos ahí para llamarnos y nos está viendo. Así usted se esconda allá, porque usted se puede esconder detrás de la mamá, detrás del papá, después, detrás de un sacerdote, detrás de un pastor, pero Dios está viendo. Salmo 139, versículos 7 y 8. Ahí en ese Salmo 139 dicen que así nos escondamos, nos subamos a las alturas, al más alta, nos está mirando el Señor, que así nos bajemos a las profundidades de los abismos de la tierra, nos está viendo el Señor. Que así nos metamos en un closet y nos escondamos allá, ahí está el Señor. Siempre está viéndonos, siempre está viéndonos. Entonces, como siempre está viéndonos, y ahí lo dice su palabra en el Salmo 139, quisiera leerles un poquito más de ese Salmo. Dice, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hasta el oriente o habitar en los límites del mar, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Esperemos que esa mano derecha no nos suelte, que esa mano derecha que está siendo extendida para llamarnos, para que hagamos un éxodo hacia Él, que esa mano no nos suelte. Entonces, por más que nos escondamos, Dios está presente, Dios nos está viendo, y entonces nosotros, porque el gran, digamos, lío, problema para muchas personas es que buscan a un Dios de por allí y al otro de por aquí y al otro de allí, y tenemos una cantidad de cosas en nuestra cabeza. Entonces, creemos, por ejemplo, en la nueva era, ¿no? En los esoterismos, en los horóscopos, en el tarot, en los sueños, en vidas pasadas. Eso nos hablan que en su pasada vida usted fue un gato y ahora es una serpiente. ¿Será que sí? Puras mentiras que las
auras. Algunas personas dicen, ay, te veo la aura. Ay, tú tienes una aura. Puras mentiras. Esas oraciones con los ángeles, la santería, que es pura brujería, las estampas. Tenemos esta. No, yo no me quiero meter ahí porque ahorita me echan piedra. Las estrellas, que la estrella de las 5 puntas, que la estrella que tiene un esqueleto que va formando 5 puntas, que las velas, que el ojo de pescado, que el ojo de yo no sé qué, que la lectura de la mano, signos, los signos zodiacales, lectura de cartas, la astrología, la numerología, los perfumes, las lociones, objetos, inciensos, imágenes, cuarzos, veladoras, pirámides. A veces hacen unas pirámides chiquiticas y eso es para la buena suerte, los cuarzos para la buena suerte, y tengo ahí para que me llegue el dinero, y tengo ahí para que me llegue la salud, y yo tengo ahí para que no me entre la hechicería. Mis amores, esos son objetos y están muertos y no tienen poder. Pero como algunos lo estamos creyendo, entonces hay muchas cosas de las cuales nos estamos agarrando y muchas personas no quieren cambiar. No quieren cambiar. Hay muchas cosas, la telequinesia, las premoniciones, la telepatía, las visiones, la levitación, la necromancia, el teosofismo, persona que practica y dice tener, oigan esto, y dice tener inspiración especial de lo divino. Las herejías, el rosacrucismo y otras sectas. El panteísmo, que el universo con todas sus extensiones celestes y criaturas y Dios son lo mismo, o sea, uno. O sea, Pedro es igual a Juan. Mentira, jamás será Pedro igual a Juan, y Rosa jamás será igual. Y este espejo, este televisor, jamás será mi Dios. Yo no seré ese Dios. El árbol, las energías de los árboles. Nosotros, con todos estos agüeros y todas estas supersticiones, y le creemos al mago, le creemos al adivino, y el adivino, es más, entre los mismos grupos hay adivinos, entre los mismos grupos hay personas que nunca renunciaron ni fueron liberados a todas estas creencias. Y puede haber mucha confusión. Puede haber mucha confusión, bastante confusión, porque estamos dándole un nivel a Dios a semejantes cosas. No, Dios es Dios. Dios es Dios y Dios no es un igual a nosotros porque Él es Dios. No es que el sol es la energía de Dios, es que la luna es la energía de Dios, y es que el río es la energía de Dios, y es que el espejo es la energía de Dios, porque todos somos dioses. No, ¿qué es eso? No hay sino uno, el de Israel. Claro que la gente tiene muchos dioses, y hay muchos dioses, eso no lo podemos negar. Pero ustedes y yo tenemos uno que es el Dios de Israel, el Dios que hace milagros, el Dios que sana, el Dios que nos liberta, el Dios que puede transformar nuestra vida, hacer de nosotros unas personas hermosas. No importa que no tengamos dinero, o no importa que tengamos mucho dinero. Lo importante es lo que está aquí, lo que está aquí. Eso es lo más importante. Entonces la gente cree en muchos dioses y cree en muchos agüeros y cree en muchas cosas, y no creemos realmente en lo que es Dios, el verdadero Dios. Entonces, la transfiguración, lo traigo nuevamente porque cuando algunas personas han estado en grandes pecados, en muchas cosas, por ejemplo, hay personas que han sido brujos, que han practicado la brujería, la santería, la adivinación y muchas cosas, y cuando encuentran a ese Dios verdadero, cuando encuentran que esa sangre del Cordero vino a redimirlos, a rescatarlos del poder del diablo, y esas personas empiezan a ser bonitas,
empiezan a irradiar esa luz, esa hermosura. Ya le digo, aunque no tengamos muchas cosas así, no, pero lo que sale es de aquí, lo que está es de aquí. Entonces, por eso se trajo ese tema y por eso estas citas bíblicas que son poquitas, pero realmente porque si nos extendemos es aquí, ustedes no están dispuestos a escucharme más y yo tampoco tengo garganta para hablarles más, mentiras. Nos toca abarcar varios temas. Bueno, decimos que la oración tiene poder, pero la oración donde usted y yo estemos comprometidos. Que ora ya Rosa, que ora ya el grupo, que fulana, sotana. No, señor, es que usted se compromete. Porque el milagro se hace y usted dice fue la buena suerte. La oración debe estar, porque la oración es el diálogo directo con Dios. No es que yo no sé orar, pero si usted le dice a Dios, Padre, es que yo no sé orar, ya le dijo a Dios, ya oró. Señor, es que yo a usted le estoy pidiendo, es que le estoy clamando que me dé fe, ya oró. Eso no es aprenderse unas oraciones así de larguísimas que se le olvidaron y quedó absolutamente nada. Entonces, para que la oración tenga poder, yo voy a enumerar unas cositas. El punto de partida, lo primero, es creer en Dios. Ya que la oración es diálogo con Dios y no se puede orarle si no se deja abierta la posibilidad de creer en Él. Dios hasta nos da esa posibilidad, pero nosotros no creo y es que no creo y es que no. Pero si usted no le da la posibilidad a Dios de penetrar allá hasta su corazón, pues Él no entra, porque es todo un Señor, no entra. Que aunque sea un poquitico le demos la mínima posibilidad de Dios entrar en nosotros. Pero también es cierto que con frecuencia es la oración misma la que nos lleva a creer en Dios. Y es siempre la oración la que nos permite no abandonarlo. No abandonar a Dios. Y tenemos que siempre estar orando. Para creer en Dios es necesario tener ¿qué? La fe. ¿Pero la fe en quién? Pues en Él. La fe es un don y es un misterio y solamente con la oración se alimenta la fe. No es que yo tengo fe, pero como nunca oro, usted está como muertecito, yo como muertecita, o sea, no sirvo de nada, ni sirvo para nada. Si no alimentamos la fe, ¿la alimentamos con qué? Con la oración. En efecto, también la fe, como todas las cosas humanas, se pueden perder. Se puede perder la fe. Claro que se puede perder la fe, porque como usted no ora, como usted no se humilla delante del Señor, como usted no planta su rodilla, bueno, y si le duelen las rodillas, pues quede parado, quede sentado. Pero si no le duelen las rodillas allá y no le duele la frente, póstrese allá. Gime y llora con el Señor. Clame, entregue su corazón, clame que Él está escuchando. Aquí tengo un ejemplo, dicen, dos personas se aman y se casan. Meter aquí en el matrimonio. Si no protegen y alimentan su amor, un mal día se darán cuenta que ya no se aman. Pero ¿cómo será ese alimento? Ya ahorita les digo. Siempre es así y así es también con la fe. Si no hay respeto en el matrimonio, si no hay amor, si no hay cositas, palabras bonitas, si ni él ni ella nos comprometemos, entonces finalmente se pierde el amor y usted es el culpable y el otro dice, no, usted. Y así nos chutamos la pelota el uno del otro. Con la fe es lo mismo. No, es que allá fulana es la que tiene que orar. No, señor, somos todos, cada uno, porque es que cada uno es una persona y cada uno debe tener
realmente una relación con Dios. Y esa fe es personal. No es que no, pues yo no tengo fe, pero mi mamá tiene la fe. Y no ve que si la mamá se muere y usted se quedó por ahí, desde allá la mamá no va a hacer nada. Eso sí se lo aseguro. Cuando se es niño, se tiene fe. Pero a medida que crecemos, vamos cuidando la fe. Nos han enseñado, nos enseñaron alguna vez, alimentándola con oración. Quien no alimenta la fe, la pierde. Quien no alimenta el alma, se cae. Quien no alimenta el cuerpo físico, pues llega un momento dado que va a quedar usted como un esqueleto. Ya ni siquiera es 90, 60, 90, sino que ya desaparece usted. Porque si usted no le da alimento, no le da agua al cuerpo, no le da pan, no le da yuca, carne, bueno, todas las comidas que debemos consumir, vitaminas, hortalizas y frutas, pues nos morimos. Y la fe también se muere. Y entonces nuestra oración quedó pailas. No, o sea, ya, yo el día que tenga necesidad, voy al grupo, por ejemplo. O yo que tengo, algunas personas dicen, no, pero yo voy a la iglesia y voy a la iglesia. Pero ya te dijeron que la sangre de Cristo rompía las cadenas, la brujería, la hechicería, los conjuros. Ya no te lo dijeron. Ya te leyeron el Evangelio y ese entró por aquí, se salió por aquí. Entró por aquí y se devolvió por ahí. Vamos a orar. Bueno, del listado de personas que tengo, ya saqué muchas personas. Porque algunas se fueron porque el Señor las llamó. Y otras porque Dios es tan misericordioso que sopló aliento de vida y sacó a las personas de allá de la intubación, los sacó de allá de la UCI, los sacó allá de la silla de ruedas, de allá de la cama. Sí. Algunos no han sido sanados, porque tengo varias personas con enfermedad de cáncer, otras personas con enfermedad digestiva, otras personas con problemas neurovasculares, otras personas que tienen hernias en la columna, las personas que tienen problemas genitourinarios, sistemas vasculares. Bueno, y así hay varias personas. Hay otras personas que están atrapadas por la brujería. Yo a esas personas que están atrapadas por la brujería me llaman y concretamos una cita y vamos a orar por usted. Aquí en la casa las puedo recibir. Cumplen todos los protocolos y con mucho gusto. Otras personas que tienen graves problemas depresivos, angustiadas, desesperadas, no le hallan razón a la existencia, no quieren vivir. Algunas personas se angustian por todo lo que estamos viendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Hay personas que realmente, como acabamos de leer, si no se le da la mínima posibilidad, la poquitica posibilidad de creer en Dios y tener la fe en Él, pues por más que luchemos, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es que es entre ustedes y su pastor, entre ustedes y la palabra de Dios.
Porque la palabra, no es lo que Rosa diga. Aquí dice que Jesús sana las enfermedades. Aquí dice en Isaías 53 que por las llagas de Jesús somos sanados. Aquí dice en el Salmo 103, versículo 3, dice que Él perdona nuestros pecados y sana nuestras enfermedades. A mí me gusta recordarle al Señor, si se le olvidó al Señor, yo se lo recuerdo cada rato. Y en el Salmo 104 también dice, también habla ahí y dice, Señor, no retires tu aliento de vida, porque si tú lo retiras, pues se muere la persona. Y un muerto, ¿cómo te puede alabar, Señor? Un muerto, ¿cómo te puede bendecir? ¿Cómo te puede exaltar? Entonces, por eso nos agarramos de santa palabra del Señor, de la de Él, de la de Él.